productiva. ¿Qué vamos a entender o qué debemos entender por vida productiva? Es algo importante para poder iniciar esta prédica. ¿Qué vamos a entender? Dice que la vida productiva debe entenderse como esa capacidad atribuible a una persona que en el uso de sus dones o talentos es capaz de producir resultados en aquello que hace, emprende o en aquello que se le encomienda. ¿Verdad? Eso es lo que podríamos decir. Repito, la vida productiva debe entenderse como esa capacidad atribuible a una persona que en el uso de sus dones, de sus talentos, es capaz de producir resultados en aquello que hace, que emprende o en aquello que se le encomienda. Quiero decirles que en todos los seres humanos el Señor ha puesto dones, o ha puesto también talentos, o algunos hablan de habilidades. El Señor las pone en la vida, en nuestra vida, y es responsabilidad, fíjese bien, de cada uno el descubrir esos dones y talentos, el desarrollar esos dones y talentos y hacer que esos dones y talentos produzcan fruto, ¿verdad? Eso es parte de la vida. Entonces la capacidad de producir o dar fruto en la vida, quiero decirle que es un desafío o es un reto del que ninguna persona puede ignorar o renunciar a ello. Nadie se puede hacer, como dicen en buen salvadoreño, el loco con sus dones o con sus talentos. Siendo que en el caso, su descuido al no producir o emprender nada en la vida, lo convierte en una persona estéril, en una persona sin fruto, o igual en buen salvadoreño diríamos, en una persona haragana, que no hace absolutamente nada. Entonces, quiero decirles que el plan de Dios para la vida de todas las personas no fue diseñada para que seamos seres improductivos o estériles, sino fuimos creados por Dios para dar fruto, para producir. Y prueba de ello son los versículos que el cual nos va a ocupar en esta noche para poder desarrollar pues el tema, el secreto de una vida productiva. Y yo quiero que abran sus Biblias y vayamos al Salmo número 1. Un salmo muy, muy lindo. Yo creo que muchos lo sabemos ya de memoria. Y con mucho contenido, mucho mensaje lindísimo. Entonces dice el Salmo 101, el Salmo 1, Salmo 1 en la versión Reina Valera dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Entonces, por eso decimos que el plan de Dios para la vida, ¿verdad?, de todas las personas, no es que nos quedemos siendo estériles, no es que nos quedemos sin fruto, sin producir absolutamente nada en la vida, sino todo lo contrario. Entonces aquí vamos a encontrar como la clave de
¿cuál es en el caso el camino bíblico, ¿verdad? La sabiduría del Señor hablándonos, sobre todo para llegar exactamente a esa postura, o sea, ser una persona no estéril, sino todo lo contrario, una persona que dé fruto en todo lo que haga y en todo lo que emprenda. Entonces, eso es lo que encontramos. Si nosotros vamos a la nueva versión internacional, lo dice semejante, pero en otras palabras. Ya no dice bienaventurado, sino dice dichoso. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, de los que se burlan, ¿verdad?, del Señor, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Luego dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Entonces, eso es la nueva versión internacional. Pues sí, en ambos el contenido es el mismo, pero con otras palabras. Entonces, entender por esos versículos que la capacidad de ser productivos, óigase bien, no se limita simplemente al hecho de hacer o emprender alguna cosa, sino que la forma o la manera en la que emprendamos o hagamos, ¿verdad?, las cosas en la vida, pues es sumamente importante, ya que al hacerlas debemos de hacerlas de manera correcta. Porque si hacemos cosas o emprendemos cosas, pero lo hacemos de la manera incorrecta, los resultados no serán lo que nosotros deseamos. Entonces, vamos a decir que este camino a la prosperidad no es para cualquiera, ¿verdad? No es para todo mundo, sino, fíjese bien, es precisamente para aquellos que estén interesados en hacer las cosas, sobre todo a la manera de Dios, o sea, a la manera del Señor. La palabra de nuestro Dios, quiero decirles que no solo nos ha sido revelado para ser buenos o para vivir vidas apartadas de problemas, sino se nos ha revelado para que en su práctica, en todo lo que hagamos o en todo lo que emprendamos o en todo lo que ejecutemos, tengamos buenos resultados o seamos productivos. Ese es el plan de nuestro Dios. Si usted es una ama de casa, pues va a ser productiva. Si usted es un estudiante, usted va a ser una persona productiva. Si usted es un empleado en X lugar, pues usted va a tener las herramientas necesarias para poder prosperar, para hacer las cosas tal como Dios las establece, con la garantía, o sea, de lo que dice la palabra, que todo cuanto hace, dice, va a prosperar. Por eso quiero decirles que la Biblia es un manual para aquellos cuyo deseo es prosperar en la vida, para aquellos cuyo deseo es que todo lo que hagan o que todo lo que emprendan, todo les salga bien, porque eso es lo que dice la palabra. E incluso hay otra palabra semejante cuando Dios habló a Josué. Y ahí vamos a encontrar exactamente el mismo contenido. Se recuerda: no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ¿verdad?, a derecha o a izquierda, porque entonces dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si yo les preguntara, hermanos, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué desea Dios para nosotros en lo que hagamos o en lo que emprendamos? ¿Qué me contestaría? Que todo nos salga como, que todo nos salga bien. Entonces, hay necesidad de
para ir aclarando los versículos, entender lo siguiente. Lo primero, hermanos, a captar es que en la vida, cuando nosotros nacemos en un mundo compuesto de dos tipos de personas. Estas personas tienen estas características. Número uno, las primeras personas pudieran ser aquellos que en su vida caminan ignorando los principios o los mandamientos de Dios. En este caso, vamos a reconocerlos a estos como las personas pecadoras, ¿verdad? Ellos serían un grupo de personas que nosotros vamos a encontrar. Y por otro lado están aquellos que han elegido honrar al Señor, optando por una vida de obediencia a su palabra. Mire, yo lo entiendo de esta forma o de esta manera. Todos tenemos un nacimiento físico y por ende, nos vamos desarrollando. Pero cuando nosotros nacemos, nosotros nacemos en un mundo que ya está hecho, que ya está establecido. ¿No es verdad? Entonces nosotros venimos como a acomodarnos a todo lo que ya está. Pero conforme vamos teniendo conciencia, entonces nosotros nos vamos a encontrar, repito, con dos tipos de personas. Con aquellos que viven su vida apartados o ignorando, ¿verdad?, todos los principios bíblicos, como decíamos, a los cuales llamamos, ¿verdad?, el mundo de los pecadores. Pero también vamos a encontrar aquellas personas que se han comprometido a vivir en obediencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Están entonces ambas personas. Quiero decirles que entender que la vida del pecador a lo largo del tiempo ha diseñado todo un sistema o estilo de vida capaz de influenciar el pensamiento y la vida de las personas, pero no tomando en cuenta a Dios. En la Biblia, ese sistema de influencia o de pensamiento en donde Dios no existe, óigase bien, la Biblia le llama el mundo. Ese es el mundo. En el mundo lo que vamos en el sistema del mundo lo que vamos a encontrar es el pensamiento del pecador. El pensamiento, de aquel que ignora completamente los principios, los valores, los mandamientos de nuestro Dios. Y si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar de alguna manera ese punto de diferenciación, pero vamos a encontrar en el caso, cómo Pablo califica a ese sistema de vida. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 3:19 y luego vamos a leer 1 Juan 2:15. Entonces 1 Corintios 3:19 oiga lo que dice la palabra. Porque la sabiduría de este mundo, ahí menciona al mundo, por eso decimos el mundo es todo ese sistema de valores, de pensamientos, en donde hay un definido criterio y rechazo a todo lo que es, la voluntad de nuestro Dios. Entonces Pablo dice, porque la sabiduría de este mundo, los pensamientos de este mundo, dice, insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pero mire cómo le llama Pablo a este sistema de valores que tiene su origen no en personas, óigase bien, que están interesadas en obedecer a Dios, sino en personas que están interesadas sobre todo en vivir fuera de la voluntad del Señor. Entonces a ese sistema de pensamientos Pablo dice, la sabiduría de este mundo, dice, es insensatez.
o es locura, ¿verdad? O sea, para con Dios. Es una locura. El mundo, hermanos, es en su sistema de valores, es una locura de pensamientos. Es una locura. Y si nosotros vamos a 1 Juan 2:15, ahí el apóstol Juan nos va a decir cómo debe de ser el trato con el mundo. ¿Cómo debe de ser la relación que tengamos con todo ese sistema de valores y de pensamientos, pero que rechazan totalmente la voluntad de Dios? Y oiga, y vea lo que dice. No améis, dice, al mundo. Mire, no améis ese sistema de valores, ese sistema de pensamiento, ni las cosas, dice, que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice el 16 y 17: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego el 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si ustedes notan, hay, mire, toda una palabra de prevención, ¿verdad? O una línea, ¿verdad? O sea, bien marcada, en donde nos dicen: mire, señores, ¿verdad? Cuando ya estén conscientes, ¿verdad?, ustedes como personas, como seres humanos, de esas dos corrientes de pensamiento que prevalecen en el mundo, entonces tengan cuidado de no amar al mundo, ¿verdad? No amar al mundo. Y dice en los versículos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego viene palabra muy significativa, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Entonces nos corresponde ir evaluando, ir considerando en la vida cuál es el criterio del mundo, cuál es el criterio del Señor, tener claro, ¿verdad?, en nuestro pensamiento el punto de diferencia. Y bueno, como hijos de Dios, elegir pues por aquello en donde la voluntad del Señor está bien marcada. Entonces ahí es donde vamos a captar o a tener mucho más claro lo que dice el Salmo 1. Entonces dice el Salmo 1, óigase bien, que el principio de la vida productiva es el rechazo de la persona al mundo pecaminoso, el rechazo al sistema o estilo de vida del mundo. Entonces ahí va como enmarcando: ¿quién será en la vida una persona productiva? Entonces la respuesta es: bueno, una persona productiva en sus características hará lo siguiente. ¿Qué hará? Bueno, elegirá o determinará un rechazo al mundo pecaminoso, al sistema de valores del mundo. Será una persona, óigase bien, que no simpatice, ni armonice, ni se relacione, ¿verdad?, así interesadamente en lo que el mundo hace. Y esto nosotros lo podemos ver en los primeros versículos del Salmo 1. Vamos a verlo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
O sea, la persona que será productiva en la vida de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Entonces dice, ni estuvo en camino de pecadores, no simpatiza con el pecado, ni en silla, dice, de burladores se ha sentado. Entonces por eso decimos que el principio que dicta, ¿verdad?, en una persona que ella será productiva en la vida, sobre todo delante de Dios, es porque tiene bien marcado su rechazo al mundo y no aceptará consejo del malo antes. No andará en camino de pecadores y no se sentará en silla de aquellos que se burlan del Señor. Entonces eso significa, óigase bien, que aquel que va a caminar en una vida productiva debe de tener el cuidado, óigase bien, de elegir con quiénes se va a relacionar. Y ya ese es un punto bien marcado. Y fíjese, la palabra es bien clara, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Amén. Entonces ahí viene, mire, ahí viene ya como el punto bien marcado. Entonces decir que para desarrollar valor, ¿verdad?, para desarrollar valor y pleno interés por la palabra del Señor, la persona tendrá que haber determinado su rechazo por el mundo y su aceptación por la palabra del Señor. Ahí es donde se comienza a ver lo fuerte, ¿verdad?, que una persona podrá hacer en su vida. Dice que desarrolla un pleno interés por la palabra del Señor. Ha decidido de forma determinada rechazar al mundo, pero por otro lado dice que elige y tiene toda una armonía, o más bien una aceptación puesta en la palabra del Señor. Rechazando la influencia del mundo y aceptando la palabra del Señor como su mejor influencia, la persona que será próspera en la vida, óigase bien, tendrá que levantar una fuerte pasión por el conocimiento de la palabra del Señor. No solamente rechaza al mundo, no solamente no se sienta con el malvado, ¿verdad?, no solamente que descarta a aquellos que se mofan de Dios, sino, óigase bien, la persona que será próspera en la vida, dice que tendrá que levantar una fuerte pasión por el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso lo podemos ver en el segundo versículo. Acá lo que ha hecho la persona próspera es rechazar el sistema del mundo en el versículo 1. En el versículo 2, ahí fíjese bien, deja ver en qué tiene su pasión. La persona próspera, que será próspera en la vida, tiene su pasión en la palabra. Y oiga cómo lo describe. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Entonces yo lo que entiendo es lo siguiente. Fíjese, no es una persona que lee los versículos de la palabra el día domingo, ¿verdad que no? No es una persona, o sea, que le gustan oír los mensajes, ¿verdad que no dice eso? Sino dice, óigase bien, dice, sino en la ley del Señor se deleita.
Pásatela a la nueva versión, a la Reina Valera. Sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Y podríamos preguntarlos, ¿una vez a la semana? ¿Creen ustedes que dice una vez a la semana? Dice que está su deleite. Es deleite completo en la palabra del Señor. Entonces, repito, el versículo 1 lo que encontramos es rechazo al mundo. En el versículo 2 lo que encontramos es pasión por la palabra del Señor. Ahí se comienza a ver el corazón de una persona que va a ser próspera. Hay una fuerte, fíjese, pasión por la palabra del Señor, no solo por leerla, óigase bien, no solo por leerla, sino por entender la palabra del Señor. Porque, óigase bien, dice, y en su ley medita, piensa, pudiera ser, reflexiona. ¿Por qué podríamos darnos a la tarea de reflexionar? Porque no aprendemos, óigase bien, de primas a primeras. Yo no sé si a usted le pasa. Bueno, yo todavía leo la Biblia y hay versículos que dice, yo no entendía. Yo no lo entiendo así, no entiendo, Señor, no entiendo. Y conforme uno va leyendo y vuelve a leer, y vuelve otra vez a leer, y vuelve otra vez a leer, y de repente hay algo que se va aclarando. Y uno capta y uno lo entiende. Entonces es una relación para mí de manera continua que tiene que haber en la vida del cristiano para identificarse o familiarizarse con la palabra, fíjese bien, del Señor. Repito, precisamente por las palabras que dice acá, y en su ley medita de día y de noche. No es una simple lectura. No es porque viene el día domingo, repito, y medio escucha, sino que adquiere, ¿verdad? O se levanta en él una pasión, un deseo por conocer la verdad bíblica, dado que nuestro entendimiento no tiene la capacidad inmediata de poder entender todo lo que el Señor dice. Y comienza en una lectura así repito, de todos los días, hasta, como dicen en buen salvadoreño, hasta que nos cae el 5. ¡Ah! No sé si a ustedes les ha pasado. Dicen, no entendía. Pero de repente ahora entiendo. Uno lee y comienza a ver cosas que nunca había visto. Entonces es un reflexionar. O sea, es un pensar que se va levantando, óigase bien, en la persona, que nos hace entender la palabra del Señor. Entonces, para mí eso es muy importante o muy importantísimo. Yo creo que nos ha de haber pasado a nosotros en estudiando que inicialmente no entendíamos cómo hacer algo y no lo entendimos así de la manera más rápida, sino que ocupamos más tiempo y nos metimos más. Y ya cuando estábamos bien dentro, comenzamos a descubrir cosas pues que no entendíamos. Y dice la palabra que eso es precisamente la forma en la que debemos ocuparnos, óigase bien, de la palabra del Señor. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Y quiero decirles que para
entender, ¿verdad? O caminar. Tenemos toda una vida por delante. Imagínense cuántos días vamos a vivir cada uno de nosotros de aquí hasta que el Señor nos llame. Como para decir, ¿y yo cuánto tengo tiempo para entender la palabra del Señor? Y yo le podría contestar todos los días de su vida hasta el día que el Señor lo llame a usted. Pues esos serán los días, óigase bien, que usted tendrá como una oportunidad, o yo tendré como una oportunidad para entender la palabra del Señor en muchos aspectos. Cosas que se irán, repito, aclarando a manera que las vamos leyendo. Quiero decirles que cada uno de nosotros en la vida somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y digo esto porque la palabra de Dios es comida, es alimento para cada uno de nosotros. Si vamos a San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan 6:33. Oiga lo que dice esta palabra. El Espíritu es el que da vida. La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Entonces, cuando nos damos a la tarea de leer y meditar, oígase bien, en la palabra del Señor, lo que hacemos es alimentarnos espiritualmente. Ese es un alimento a nuestro espíritu. Quiero decirles que el espíritu se alimenta y la mente se va familiarizando con la verdad del Señor. Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. Fíjese que algunos le llaman a esta acción, óigase bien, de leer, de meditar en la palabra de Dios, le llaman el internalizar en nuestro interior la verdad de la palabra del Señor. Estamos internalizando. La estamos, fíjese, haciendo como parte de nuestro espíritu y de nuestra mente. Y de alguna manera, hermanos, tiene que ver mucho con lo que dice, con lo que nos va a decir el Salmo, porque esa acción de internalizar, fíjese, la palabra del Señor en nosotros, lo que hace, hermanos, lo que hará es influenciarnos. Estamos siendo influenciados, lo que le llaman, por la palabra a medida que la estamos leyendo o a medida que la estamos meditando. Y eso es precisamente lo que buscamos cuando leemos la palabra del Señor, ¿verdad? No solamente nos vamos para conocer, no solamente, hermanos, queremos leerla, sino lo que andamos buscando es ser influenciados por la palabra. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿qué tanto hemos sido capaces de ser influenciados por la palabra del Señor? ¿Qué tanto, óigase bien, qué tanto la palabra de Dios es una influencia en nuestra vida, en la medida que la leemos o en la medida que nos familiarizamos con ella? Podría ser una pregunta.
Y fíjese que encontré algunas interrogantes que podemos hacernos cada uno de nosotros como para examinarnos en el sentido de ¿qué tanta influencia tiene la palabra de Dios en mí? Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos años tiene usted de leer la palabra? ¿Cuántos años tiene usted de escuchar mensajes? ¿Cuántos años tiene usted de venir a la iglesia y recibir la palabra del Señor? Entonces podría venir otra pregunta. De esos tantos años, ¿qué tan persuadido se percibe usted a sí mismo por la palabra de Dios? Entonces dice que hay 5 preguntas que nosotros nos podemos hacer como un examen, ¿verdad? Para saber si solamente he oído la palabra o para saber si verdaderamente la palabra ha influenciado mi vida. Y las preguntas serían así como en la práctica la siguiente: ¿en qué invierte usted su tiempo? ¿En qué gasta usted su dinero? ¿Quiénes son las personas que usted admira y sigue? ¿Qué dicen las personas en relación a quién es usted? Cuando usted está solo, ¿qué tipo de pensamiento domina su vida? Entonces dice que considerándonos en esas palabras, óigase bien, cada uno de nosotros podemos llegar a concluir si solo hemos sido oidores de la palabra o verdaderamente hemos sido influenciados con la palabra al grado, óigase bien, que nuestro carácter, que nuestra conducta en todo ese tiempo, o sea, en la cual nos hemos expuesto a oír la palabra, a leer la palabra, a meditar la palabra, nuestro carácter ha sido distinto o es diferente. Entonces dice que si es diferente, eso significa que la palabra me ha impactado. Pero si en el transcurso del tiempo, o sea, yo sigo igual, ¿verdad? Con mis mañas, con mi manera de pensar como el mundo, eso significa que no he sido influenciado. Y por más Biblia, por más mensaje, por más que oiga, o sea, yo sigo siendo una persona, o sea, no de Cristo, sino fuera de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces digo todo esto, hermanos, por lo siguiente. Porque fíjese que para aquel que ha rechazado el mundo, para aquel que ha aceptado la palabra de Dios como su norma de vida, pero para aquel que tiene pasión, óigase bien, por la palabra, por conocerla, para aquel que se está familiarizando y dejando influenciar por la palabra del Señor, para ese es precisamente el versículo 3 del Salmo 1. Ahí está. Dice, si usted ha rechazado el mundo, si usted ha aceptado la palabra de Dios como su norma de vida, si usted tiene pasión por el conocimiento de la palabra de Dios, si su conducta está siendo influenciada por los valores bíblicos, entonces usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.